De que se acuerden de mí y me inviten. Así que gracias, Kativska, gracias, Edmundo y Joaquín. Les comparto pantalla, porque efectivamente estuve hace unos años físicamente en Temuco y espero que podamos volver pronto por allá. Voy a poner en tamaño grande. Perfecto. Bueno, ya han anunciado, o ya anunciaban cuál es el título de lo que vamos a conversar y vamos a entrar directamente en faena. Miren, yo en realidad tengo tres hipótesis que me gustaría confirmar con ustedes. La primera es que la seguridad es sobre todo una actitud. La segunda es que la seguridad se aprende. Y la tercera es que la seguridad no es un acto individual, sino que es un ejercicio colectivo. Eso es lo que me gustaría contrastar durante los 30 minutos que vamos a dedicar. Ahora, esto me imagino que ustedes lo deben saber mejor que yo. Una organización que no aprende, yo creo que es muy difícil que se pueda considerar segura, ¿sí? Porque el aprendizaje y la seguridad no son estáticos, son dinámicos. Y aunque esto les suene a contrasentido, yo creo que la seguridad sobre todo es una actitud que se puede aprender. Katimsa decía que una de las cosas que me toca hacer desde hace muchos años es impartir conferencias y escribir. Yo escribo una columna todos los meses sobre estos temas que decía también el mundo de conocimiento, aprendizaje. Y el año pasado escribí una con este título, ¿no? La metáfora de bajar 20 kilos durante la pandemia. Y bueno, la diferencia que hay en estas dos fotos, y perdonen que use este ejemplo, pero es el que más cerca tengo a mano, son 20 kilos. Y claro, no hay nadie seguramente en esta audiencia que no sepa lo que hay que hacer para bajar de peso. No hay que ir a Harvard para hacer un MBA. Lo que hay que hacer es vigilar lo que uno come, vigilar lo que uno ingresa. No solamente esto, pero básicamente esto. Ahora, no es cualquier comer, es comer de manera ordenada y no es cualquier ejercicio, es hacerlo de manera constante, regular, etcétera, etcétera. Entonces, claro, aquí no hay magia. ¿Cómo pierde uno 20 kilos? Bueno, pues kilo a kilo y no de la noche a la mañana, ¿verdad? Y fíjese, este es el ex entrenador de Nadal, que era su tío, en una entrevista, fíjese lo que dice: las cosas son muy simples, si uno quiere hacer algo lo hace y si no, no. Punto final. ¿Qué significa eso? Esta es la primera mujer aviadora que dio la vuelta al mundo. Lo más difícil en general es decidirse, es priorizar. El resto, sin que sea obvio, es simplemente ser consecuente en la ejecución de esa decisión. Pero lo más difícil de todo es tomar esa decisión. ¿Qué nos ha recordado la pandemia? Porque nos lo ha recordado, no es algo que nos supiéramos, simplemente nos lo ha recordado, que la vida siempre depende de aquello a lo que le damos prioridades. O sea, ¿qué es lo que nos importa? Es lo que termina sucediendo. Y lo que nos importa menos, que muchas veces lo disfrazamos de otra manera, es lo que no ocurre. Entonces, siempre se pudo teletrabajar, siempre se pudo hacer ejercicio en casa, pero hasta que no estuvimos obligados no descubrimos que se podía, ¿verdad? Entonces, yo quiero es importante recordar esto, porque todo lo que ocurre al final depende de aquello en lo que le ponemos foco, prioridad y más esfuerzo. Yo escribí este artículo sobre la actitud hace, fíjense, más de 10 años. Y lo que pasó fue que yo pregunté a una serie de directivos de todo tipo de organizaciones, grandes, pequeñas, en todas las industrias, en todos los países. Dije, ¿cuál es la cualidad que más valoras de las personas que trabajan contigo? Y todos con distintos nombres me dijeron lo mismo, actitud. Me dijeron, dame gente que tenga hambre. Si no saben, yo les enseño. Yo quiero gente que quiera, ¿sí? Y fíjense, yo creo que cada vez es curioso que haya tanta unanimidad respecto de que la actitud es el elemento más importante, ¿sí? De hecho, hay empresas industriales que no anuncian las toneladas que transportan, anuncian que su elemento distintivo es la actitud. Ahora, esto que yo les voy a compartir aquí no es la típica arenga positiva de puedes hacer todo lo que tú te propongas. No es verdad que puedes hacer todo lo que te propongas, pero lo que yo sí he comprobado es que somos capaces de llevar nuestros límites muchísimo más lejos de lo que imaginamos. Quizás no vayamos a batir el récord del mundo, pero podemos llegar muchísimo más lejos de donde estamos hoy. Y para mí eso es lo valioso, ¿no? Entonces, si uno se va a la raíz de qué significa la actitud es la predisposición para actuar. Actitud tiene que ver con hacer, ¿sí? Y fíjese, yo no conozco a nadie que no tenga actitud. Todo el mundo tiene actitud. Lo que pasa es que cada uno coloca esa actitud donde le interesa. Y de hecho, la actitud es lo que te mantiene vivo. Esa es la razón por la que uno está vivo, es por la actitud. Y claro, todos conocemos gente que tiene cero actitud para algunas cosas y sin embargo es capaz de dedicar un 100% de actitud a cosas totalmente distintas. Y uno dice, pero ¿cómo es posible si esta persona no hace ni caso a esto? Bueno, la cuestión es que la pregunta es, ¿y cuándo desplegamos las personas nuestra actitud? Y esto generalmente ocurre en dos situaciones. Una, cuando algo te interesa, cuando algo te gusta. Pues si te gusta jugar a fútbol, nadie te tiene que obligar, tú vas feliz a jugar a fútbol. Y la otra es cuando, aunque no te guste, te importa, y te importa lo suficiente como para decir, bueno,
no me gustará tanto, pero el objetivo, el resultado es tan interesante que voy a hacerlo. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que ser consciente es, bueno, ¿y sabemos lo que nos entusiasma y sabemos lo que nos importa? Porque es ahí donde no nos va a costar mucho esfuerzo aplicar nuestra actitud. Entonces, fíjense, la actitud es algo que todas las personas tenemos. Lo que pasa es que luego nosotros decidimos dónde lo aplicamos y dónde no. Y esa es una decisión de cada uno. Hay montones de encuestas que evalúan el porcentaje de personas que están implicadas con su organización. El 15% a veces, Deloitte, 1 de cada 5, o sea, el 20%. Entonces, hay un montón de personas que no necesariamente están con la actitud o comprometidos con la organización en la que están. Y fíjense, este ejemplo de una abuela que aprende a leer con 96 años, aquí la pregunta es, ¿la motivación influye en el desempeño? Y la realidad es que es muy difícil competir con alguien que está entusiasmado por lo que hace. O te pones en su mismo nivel de entusiasmo o es muy difícil competir, ¿verdad? Entonces, si un porcentaje muy pequeño de las personas realmente tienen la actitud que necesitamos, ¿somos conscientes del desperdicio que esto es? Es desperdicio para la persona que está en un sitio donde no necesariamente le gustaría estar, para la organización, porque tiene alguien que no necesariamente quiere. Entonces, nadie gana en esto, ¿verdad? Y evidentemente, cuando tú estás menos comprometido, cuando tu actitud no es la que podría ser, bueno, el rendimiento no es el que esperaríamos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué no siempre das el 100%? Les voy a contar un ejemplo que me imagino muchos recordarán. Cuando Zamorano estaba en Madrid y llegó Valdano como entrenador, Valdano le dijo, ¿sabes qué? De los 5 extranjeros en el equipo solo pueden jugar 2, tú eres el quinto, acomódate en el banquillo porque no vas a jugar. Y bueno, y ahí una alternativa hubiera sido, bueno, pues me resigno, o la otra alternativa de Zamorano fue, bueno, pues yo no me rindo. Y yo no me rindo, y si ustedes saben, esa temporada terminó con el Real Madrid campeón, con Zamorano máximo goleador, y encima metió el gol del triunfo en el último partido. ¿Sí? Entonces, al final, la actitud, muchas veces creemos que es algo ligado al ADN, que se nace, que es genético. Y yo sostengo que no, yo sostengo que aunque tenemos un condicionante biológico de nacimiento, todo eso se puede mejorar y aprender. Entonces, la actitud al final no es una característica de las personas, ¿sí? La actitud es un momento y la actitud va cambiando por momentos. Hay personas, como les decía, que en determinados momentos y situaciones no muestran actitud porque no les interesa y esa misma persona es capaz de mostrar una actitud gigantesca. Y fíjense, piensen en alguien que ustedes admiran, por lo que sea, porque tienen recursos o porque tienen un cargo o porque hacen algo que a ustedes les gustaría mucho. Bueno, generalmente uno admira a alguien porque es capaz de hacer cosas que a uno le gustarían hacer y por ahora no puede, entonces lo considera envidiable, ¿verdad? Y les voy a poner un ejemplo, yo no sé si a ustedes les gusta el cine, les voy a poner un par de videos de la película Kill Bill de Tarantino, y en el primero, Uma Thurman, que es la protagonista, llega a un templo, a un monasterio, y le recibe su maestro, y ella va allí porque quiere aprender, y el maestro le empieza a enseñar. Fíjese, como Uma Thurman quiere aprender, practica. Claro, practicar para romper una madera a puñetazos no es fácil y ya le pega la madera, se rompe la mano, sufre. Bueno, más adelante a Uma Thurman la capturan unos maluros en la película, la agarran, la meten en un ataúd y la entierran viva en un cementerio. Y esto es lo que hace Uma Thurman. Bueno, con música de Morricone, Uma Thurman se da cuenta que aquello que aprendió, que ahora se ha convertido en un conocimiento, ella lo puede utilizar, rompe el ataúd a puñetazos, sale del cementerio, busca los malulos y los liquida. ¿Sí? Entonces, si yo no puedo hacer cosas que otros hacen, en general, hay algunas excepciones, pero en generales, o porque yo creo que no puedo, o no me importan lo suficiente, o creo que no es factible.
pero no es porque no se pueda, ¿verdad? Y recuerden esto, todos nacimos, todos llegamos al mundo así. Cuando todos nacimos no sabíamos nada. Todo lo que sabemos lo hemos tenido que aprender. Cuando uno ve un cinturón negro, no se olvide nunca que el cinturón negro empezó con un cinturón blanco y era torpe y no podía, le costaba y se equivocaba, ¿sí? Entonces, si alguien hace algo, eso significa, lo primero es que entonces es posible. Y lo segundo es que todo aquello que se hace es un conocimiento y por tanto se puede aprender. Me podrá tomar más tiempo que a otros, da lo mismo, pero se puede. Entonces, este no es un tema genético, que te dicen, por ejemplo, los entendidos en deporte, ¿no? O sea, aquí el talento no se hereda, esto es aprendizaje, ¿no? Nadie nace sabiendo todo esto, podrás nacer con algunas condiciones. Entonces, descartemos lo de la genética. Influye, pero no condiciona, ¿sí? Y de hecho uno no se puede quejar y decir, oye, es que cuando yo nací, a mí nadie me repartió buena actitud cuando nací, entonces cagué porque no tengo actitud y me rindo para toda la vida. Aquí les pongo un ejemplo de un atleta chileno que dijo, oye, espérate, una vez vimos a un atleta francés blanco compitiendo en sprints con negros y dijo, chuta, si un blanco lo puedo hacer, ¿por qué no vamos a poder nosotros, no? Entonces, es verdad que la actitud se puede fomentar, se puede desarrollar, se puede mejorar, pero también se puede reprimir. Según el contexto que generemos, podemos hacer que las personas no estén dispuestas a implicarse, porque el contexto, la manera en la que las tratamos, cómo los respetamos, cómo los valoramos, cómo los reconocemos, no invita para eso. Señor Twistle, esto es muy importante. Discúlpeme, este juguete es imposible. No sé si han visto esta película, Busca la felicidad. Aquí Will Smith, en la película le demuestra a su jefe que es capaz de resolver el cubo Rubik. Bueno, se llevaron a Will Smith a la televisión francesa y le dijeron, no nos creemos que para hacer el papel tú aprendiste a resolver el cubo Rubik y practicaste. Y le dijeron, ok, se lo voy a demostrar. Y se lo llevaron y le pidieron que resolviera el cubo Rubik. Whoa, 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 we've got something out. Man. Almost. 55 segundos. Y uno dice, bueno, ¿y para qué un actor tiene que hacer este ejercicio si basta con poner un doble que coloque las manos? Bueno, eso tiene que ver con la actitud. Él dice, yo para creerme un papel tengo que vivirlo, experimentarlo. Entonces, al final de cuentas, las personas somos lo que queremos. No hay 55 años de mala suerte ininterrumpida. Y lo que seamos mañana depende también de cuánto estemos dispuestos para hacerlo. Depende sobre todo de nosotros. Entonces, yo esta frase se la escuché en la tele al presidente de una multinacional en Chile. Y fíjense lo que dice. Yo no soy más inteligente que el resto de la gente que trabaja conmigo. Todos tenemos más o menos la misma capacidad. La única diferencia es que yo tengo conocimientos que ellos no tienen porque he tenido más oportunidades de aprender. No porque soy más listo, porque he aprendido más cosas. Entonces, la diferencia entre las personas en general tiene que ver con el conocimiento que tienen, con lo que son capaces de hacer, no con la genética. Y de hecho, si ustedes se habrán fijado, cada vez hay menos empresas que valoran el currículum académico. Google o el Banco Santander, Elon Musk, que está de moda, dice, oye, para trabajar aquí no necesitas un título universitario, importa lo que sabes hacer, no lo que dicen tus títulos. De hecho, según Musk, hay demasiada gente con MBAs tomando decisiones en las organizaciones. Entonces aquí se produce la típica dicotomía de nuevo entre cuánto del desempeño o del éxito o de la vida de una persona depende de su talento y cuánto de la práctica, ¿sí? Y hay montones de investigaciones que demuestran que finalmente los campeones no nacen, sino que se hacen con la práctica, ¿sí? Este es posiblemente el mejor jugador de básquet ahora mismo. Su padre, que era jugador profesional, dice, oye, lo de mi hijo no es natural, es sobre todo trabajo, ¿no? Y hay una psicóloga gringa bien interesante, ya bastante conocida, Carol Dweck, que escribió un libro donde ella diferencia dos tipos de mentalidad, una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Y dice, mira, eso es el paradigma fijo, uno cree que el talento es inamovible y en el variable uno cree que ese talento se puede modificar. Ahora, si tú te crees que tu talento, tu capacidad es fija, bueno, entonces tú estás convencido que para hacer algo bien tienes que ser bueno en eso y por tanto no hay mucho que hacer. Y si ya tienes talento, dices, bueno, ¿para qué me voy a esforzar si ya la madre naturaleza me lo dio? Y si no lo tengo, pues tengo la excusa perfecta para no hacerlo, porque como no soy bueno en esto, ¿para qué voy a intentarlo si nunca lo voy a hacer? Y ahí quedas atrapado en tu propia profecía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si tú crees que el talento, que tu capacidad, que tu mentalidad es variable? Bueno, que yo tengo un punto de partida, cada uno tiene el suyo, pero esto lo puedo mejorar con la práctica, con el aprendizaje o el desarrollo, voy modificando mi talento, voy aprendiendo. Y esto es
Hay una metáfora que es como creer que cuando tú juegas a las cartas, el paradigma fijo, tú dices, mira, me tocaron estas cartas, nunca van a cambiar y por tanto de aquí no voy a poder salir. Y si tú crees en el variable, tú dices, bueno, esta es la primera mano y con esta mano, si yo empiezo a aprender, puedo empezar a jugar y si puedo empezar a jugar, puedo tener éxito. Entonces, fíjense, aquí hay casos, en el caso de los deportistas es muy fácil de ver. Este es el campeón del mundo de triatlón. Fíjense lo que hace. Lo invitan a Madrid, él vive en Barcelona, lo invitan a una ceremonia de entrega de premios. Y él llega al aeropuerto de Madrid, antes de ir a la ceremonia se va a correr 45 minutos, porque es parte de su entrenamiento, se va a la gala, recibe su premio. Antes de ir al aeropuerto de vuelta, el mismo día, se va a la piscina, nada 45 minutos y 5 horas después de haber llegado, toma el vuelo de regreso. ¿Sí? O hay casos como en este caso, el caso de Ronaldo, que él dice, yo con 11 años no tenía un solo músculo. Y sus compañeros dicen, no, este tipo a las 3 de la mañana se metía en una bañera especial. Entonces, evidentemente hay un grado de obsesión, entre comillas, que explica mucho cuál es hasta dónde puede llegar una persona. Ahora, ojo, la actitud puede ir hacia todos los lados. Tenemos montones de ejemplos de mala actitud. Si se acuerdan el caso de Volkswagen con la contaminación, los casos que hemos vivido, por ejemplo, de colusiones en diferentes ámbitos. Hace poquito este caso saltó a la luz pública. Es decir, la actitud puede ir para todos los lados. Y no sé si se acuerdan, cuando Bielsa llegó, por ejemplo, había un jugador que era casi fijo, titular en Colo-Colo, y no le gustó la actitud y ya nunca fue parte del equipo, ¿no? Entonces, déjenme contarles una historia para reflejar este tema de la actitud. Miren, una persona entra en un bar y pide un Bloody Mary, que es un cóctel de vodka con jugo de tomate, y el barman se lo sirve y el cliente se lo toma y le dice, oiga, la verdad es que esto es bastante mediocre, o sea, ¿usted no me puede preparar un trago que esté mejor? Chuta, claro, el barman se asusta y dice, puta, tengo aquí un cliente complicado. Entonces se va para atrás, se pone a preparar un segundo cóctel, lo trae, se lo entrega, el cliente lo prueba y le dice, mire, este está mejor que el anterior, pero yo estoy convencido de que usted puede mejorar. Entonces, por favor, prepáreme el mejor Bloody Mary que ha hecho usted jamás. Y aquí ya el barman realmente entra en pánico, se mete en la cocina, se pone a buscar recetas de Google, llama a un colega para preguntarle y al cabo de un rato llega con la tercera versión. Y el cliente se lo toma y dice, chuta, esto ya es otra cosa. Ahora, me gustaría hacer una pregunta. ¿Por qué no me lo sirvió así la primera vez que se lo pedí? ¿Por qué hay que pedir 3 Bloody Marys para que al final alguien te entregue el mejor Bloody Mary posible? ¿Verdad? Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer siempre es, bueno, ¿qué estoy yo dispuesto a entregar? A todos los niveles, esto no solamente sirve a nivel laboral. Y generalmente lo que uno sí o sí no debería nunca negociar es la actitud. Yo elijo estar donde quiero estar y ahí debería dar lo que tengo, ¿sí? Ahora, como ustedes saben, la relación laboral, en este caso, tiene que ser igual que un matrimonio, tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Si uno da mucho y recibe poco, no le va a gustar. No importa si la empresa o si es la persona, tiene que haber un cierto equilibrio. Entonces, yo entrego mi actitud y ¿qué es lo que yo le pido a mi empresa a cambio? Y bueno, en general, lo que la empresa tiene que hacer es preocuparse de que yo tenga éxito, entregarme los elementos que yo necesito. Por ejemplo, ponérmelo fácil para aprender. El mundo que cambia tan rápido, hay que aprender muy rápido también. Y necesita entregarme un espacio donde yo me atreva, donde los errores son parte del escenario y por tanto yo no tengo miedo a equivocarme porque yo no me quiero equivocar, ¿sí? Esto, por ejemplo, la NASA lo tiene clarísimo. En la NASA hay una página donde los empleados publican los errores que cometen todos continuamente para que el resto de sus colegas puedan aprender de ellos. O el Circo del Sol, por ejemplo, tiene diseñado toda su inducción, su proceso de aprendizaje, para que te equivoques, porque lo que no quieren es que te equivoques cuando estés encima de un escenario, cuando delante del público que ha pagado una entrada muy cara. Entonces, si resumimos esto en el típico poder, saber y querer, yo creo que el poder es responsabilidad de la empresa. Me tiene que entregar un entorno seguro con todos los elementos que yo necesito. Esto corre de la empresa. El saber, es decir, el tener el conocimiento y aprender, esto yo creo que es una responsabilidad por compartir. Mi empresa me tiene que entregar elementos y yo tengo que tener el hambre y la disponibilidad de aprender. Ahora, el querer, es decir, la motivación, es decir, las ganas, es algo que yo creo que corre de cuenta de cada uno de nosotros. Y si no queremos, ok, está bien, quizás no merezca la pena estar en ese sitio porque no estoy donde me gustaría estar. Entonces no nos engañemos ni a nosotros ni a nuestra organización. Esta frase la pronunció uno de los mejores entrenadores de básquet que hay. Decía, mira, yo no quiero tener que motivar a los jugadores. Yo los entreno, pero la motivación la tienes que tener tú. Querer jugar a básquet, esto corre de tu cuenta. Y si no quieres, ok, busca otra cosa. Entonces,
Insisto, la organización me tiene que poner medios, es su responsabilidad, y luego me toca a mí poner la actitud para usar esos medios correctamente. Ahora, ojo, como decíamos antes, hay entornos que no favorecen, hay personas que van con la disposición y con la actitud, y hay entornos que no se lo permiten, ¿eh? Y eso lo tenemos que reconocer. Ahora, fíjense, en general, el ser humano, y sobre todo el cerebro humano, que es un ente que se preocupa de ahorrar energía, lo que nos gusta siempre es obtener el resultado, ojalá saltándonos el esfuerzo, ¿sí? Ojalá podamos ahorrarnos eso, ¿sí? Y claro, en estos temas no hay muchos atajos. El Bolt decía, oigan, ustedes no se creen que a mí Dios me eligió para esto. Yo he entrenado un montón. Entonces, ¿cuál es el desafío aquí? ¿Cuál es la mala noticia? Bueno, para aprender uno tiene que practicar. Y practicar obliga a repetir y repetir, y repetir es aburridísimo. Entonces, claro, uno tiene que soportar todo este tiempo de práctica repetida. Y es por eso que es tan importante la motivación. Como decía Guardiola, lo que yo pido sobre todo a un jugador son ganas. ¿Por qué? Porque cuando algo te gusta mucho, eres capaz de soportar, aguantas el dolor, aguantas el fracaso, aguantas el tiempo. Como decía Woody Allen, solamente he tardado 40 años en que me vaya bien. Claro, hay que estar 40 años. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto tú eres mejor que alguien o cuándo alguien es mejor que tú en algo? ¿Por qué yo les gano siempre a mis hijos a ping-pong? Porque llevo muchísimo más tiempo que ellos, porque les llevo miles de horas de ventaja. Si ellos aprenden lo que yo he aprendido, dedicando las horas que yo he dedicado, me ganarán. La regla dice, se necesitan 10.000 horas de práctica 10.000 para ser horas de experto en práctica. algo. El libro que es la biografía de Agassi. Fíjense lo que dice Agassi en su autobiografía. Mi padre me dijo que si golpeo 2.500 pelotas al día, que son 17.500 a la semana, que es 1.000.000 de pelotas al cabo de un año, seré invencible. Entonces, si yo practico y practico, evidentemente voy a tener una ventaja. Entonces, fíjese, al final somos lo que hacemos y, por tanto, la excelencia es sobre todo un hábito, no es una actividad individual. Y fíjese, aprender no es gratis, ojo. O sea, aquí el aprendizaje te exige, pero no es que te exija recursos o plata, lo que te pide es tiempo. El aprendizaje te dice, dame tiempo y yo te voy a devolver resultados, pero no a corto plazo. Esto es lo mismo que sembrar. Nadie siembra y espera cosechar al día siguiente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no tenemos mucha paciencia, que en general lo que queremos son los resultados inmediatos. Entonces, aquí se produce una contradicción. Si queremos mejorar, esto obliga a aprender y el aprendizaje toma su tiempo. Entonces, evidentemente, para todo lo que tú puedas conseguir necesitas un sueño. Esos sueños tienen un precio y la decisión es, ¿estás dispuesto o no a pagarlo? Y el no es una opción, por supuesto. Ahora, evidentemente, no es fácil. Y cuando uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cómo influye el talento? Les pongo un ejemplo. Si uno mira los jugadores de fútbol más exitosos de los últimos años, Alexis, Vidal, Medel, Valdivia, bueno, en cuanto a talento puro, casi todos los especialistas reconocen que el más talentoso era Valdivia y ha sido seguramente el que menos éxito tuvo. Y de hecho hay muchos artículos quejándose de cómo es posible que no haya sacado partido de tanto talento, ¿no? Entonces, es verdad que hay gente que tiene más talento. Y el más talento es tener alguna facilidad más. Pero es verdad que al final los elementos que más influyen no es el talento. El talento no te garantiza, son otros elementos que tienen mucho que ver con el aprendizaje. Aquí un cantante, por ejemplo, ya recientemente fallecido, dice, mira, el trabajo se convierte en talento. No al revés, de trabajar tú desarrollas el talento. Un actor, que hacía siempre de Drácula, decía, mira, es más importante ser buen profesional que tener talento. Entonces te lo dice gente talentosa que ha llegado al éxito. Decía Einstein, es que él no se veía como alguien con talento, él era muy curioso, que tenía muchas ganas de aprender. Entonces yo creo que al final el talento es importante, pero está sobrevalorado. Es mejor tenerlo que no tenerlo, pero muchas veces cuando lo tienes te perjudica. Es verdad que a corto plazo el talento gana. El primer metro el talento tiene una ventaja, pero a medio y largo plazo es siempre la persistencia y la dedicación. Ahora, lo ideal es combinar los dos. Cuando yo tengo a alguien con talento que tiene además ganas, bueno, ahí evidentemente es impatible, ¿verdad? Y esto lo saben muy bien los deportistas. Siempre dicen, mira, cuanto más practico, más suerte tengo. ¿Okay? Voy a ir hacia las conclusiones. Les voy a contar otra historia. Y me imagino que capaz que algunos la conozcan. Yo no sé si ustedes saben que a los japoneses siempre les ha gustado el pescado fresco. Y claro, les gustó tanto que se comieron todo el pescado fresco que había cerca de la costa. Entonces lo que hicieron fue, bueno, hicieron barcos más grandes para poder ir más lejos a capturar pescado porque el que estaba en las costas ya había desaparecido. Entonces el problema es que cuando iban lejos, claro, tardaban más en volver y cuando tardaban en volver el pescado ya no estaba fresco. Entonces dijeron, chuta, entonces ¿qué hacemos ahora?
Y lo que hicieron fue, aquí decían, bueno, ¿por qué no metemos unos pequeños refrigeradores de manera que aunque nos vayamos más lejos, el pescado viene fresco? Y claro, lo que ocurrió fue que los japoneses, el consumidor, era capaz de diferenciar la diferencia que había entre pescado fresco y pescado congelado. Y claro, el pescado congelado se tenía que vender más barato. Entonces dijeron, chute, ¿qué hacemos ahora? Y a alguien se le ocurrió meter unas pequeñas piscinas, unas pequeñas bañeras con agua donde los pescados vinieran en agua, de manera que ya no venían congelados. El problema es que los pescados, cuando entraban en esta especie de peceras, se daban cuenta que el mar se había achicado mucho y se aburrían al cabo de un rato, dejaban de nadar, y cuando dejaban de nadar perdían el sabor fresco, que es el que de verdad les gusta a los japoneses. Y dijeron, chuta, ¿y ahora qué hacemos? Porque de nuevo el consumidor es capaz de diferenciar esto y no le gusta esta carne. Y dijeron, mira, metamos un pequeño tiburón en estos tanques. Es verdad que algunos peces no van a llegar, pero los otros, puta que van a llegar vivos, los otros se van a pasar el viaje completo nadando todo el rato, ¿verdad? ¿Cuál es la moraleja que uno saca de esto? Miren, el ser humano generalmente prospera cuanto más complejo es el contexto y el medio ambiente en el que está. Y tiende a relajarse cuando las cosas le van muy bien. Y es natural. Entonces, ¿qué significa esto? Que en general la actitud uno la puede elegir, ¿sí? Y al final, y esto puede sonar un poco duro, la mediocridad al final es una decisión. Al final, cuando hablamos de mucho tiempo, y es una actitud. Ahora, es verdad que cuando a ti las cosas te van bien, lo que te invita al contexto es a disfrutarlo, y es natural. Has hecho lo que tenías que hacer, disfrútalo, ¿verdad? Y por eso se dice que en un mar tranquilo no hace buenos marineros, es un sitio para descansar, no necesariamente para aprender. Y de hecho, el éxito es un buen motivador. Como te dice, oye, enhorabuena, celébralo, pero te enseña pocas cosas porque no tienes mucho que cambiar porque ya ganaste, ¿verdad? Y aquí tienen a Bielsa, ex seleccionador, y una persona bien curiosa porque piensa justamente al revés. Bielsa se preocupa cuando le va bien porque cree que va a caer en la complacencia, ¿verdad? Y es verdad que el dolor o que el fracaso o que el error generalmente pone en marcha procesos de reflexión a los que el placer no te invita. Con esto no quiero decir que vayamos haciéndonos el aquí, pero es verdad que esto ocurre. Y esta frase es de uno de los que fue uno de los mejores guitarristas del mundo. Decía, mira, cualquiera puede ser el mejor si estás dispuesto a pasarte 30 años practicando 10 horas, 7 días a la semana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que somos lo que queremos ser. ¿Podemos ser el mejor guitarrista del mundo? Bueno, tienes que estar dispuesto a esto. Yo no estoy dispuesto. Entonces, se puede. Y por tanto, la genética no determina. Tiene algún nivel de influencia, pero no mucha. Entonces, si yo no puedo hacer algo que otras personas hacen, es porque no me interesa lo suficiente. Pero no quiere decir que hay una barrera insalvable que uno diga, es que no se puede mejorar la seguridad, es que no se puede. Si otros lo hacen, claro que se puede. Entonces, si alguien lo hace, entonces se puede hacer, como decía Sherlock Holmes, elemental. Si alguien lo hace, entonces yo también puedo. Porque no olvidemos, nadie nació sabiendo nada. Todo el mundo, todas las organizaciones que hacen cosas que tienen buenos resultados, buenos indicadores, han aprendido, están llenas de gente igual que nosotros. Entonces, no nos engañemos y no digamos que no se puede. Sí que se puede, pero seamos más honestos. Digamos, mira, ¿sabes qué? No me importa lo suficiente, no me quiero sacrificar, no voy a ir al gimnasio, prefiero llegar a la casa, tumbarme en el sillón, tomarme una cerveza y disfrutar. Y es legítimo. Entonces hay muchas cosas que no hacemos, no porque no se puedan, porque no creemos que se pueden hacer. Y este burro no se moverá de ahí mientras no crea que puede. Y eso significa admitir que muchas veces el enemigo lo tenemos dentro. Somos nosotros nuestro principal enemigo. Entonces, es el miedo muchas veces el que nos paraliza y es posiblemente el principal inhibidor del aprendizaje. ¿Por qué? Porque el miedo influye en tu actitud. Cuando tienes miedo, te metes hacia adentro, te resguardas, dejas de arriesgar, dejas de intentarlo, ¿sí? ¿Cuál es la buena noticia respecto del miedo? Que casi todos los miedos son aprendidos. Hay muy pocos miedos biológicos que persisten. El resto los hemos ido aprendiendo. Igual que los hemos aprendido, los podemos desaprender, ¿sí? Hay un póster muy famoso en la NASA que dice, mira, en teoría un abejorro no puede volar porque su cuerpo no está aerodinámicamente no está preparado para volar, pero como no lo sabe, vuela, ¿sí? Entonces, al final, la actitud es una energía que tenemos todos y cada uno decide dónde la pone, ¿sí? Y por eso es importante preguntarse lo primero, entonces, ¿qué cosas te importan? ¿Qué cosas te interesan? Y hay que hacer ese ejercicio de honestidad. Como decía Voltaire, he decidido hacer lo que me gusta, porque es bueno para la salud. Lo segundo es, entonces, ¿qué objetivos tengo? Y lo tercero
es qué conocimiento necesito para poder hacer eso. Entonces, por eso es tan importante aprender. ¿Sí? Porque el proceso que produce ese conocimiento que necesitamos se llama aprendizaje. Entonces, eso aplicado a temas de seguridad, como decía este especialista, la seguridad no es la falta de accidentes, es justamente la garantía de que cada vez que pasa algo aprendemos para que no se repita la próxima vez. ¿Sí? Y como las personas somos lo que hemos aprendido y seremos lo que seamos capaces de aprender, lo que va a marcar la diferencia de aquí en adelante no son los recursos, no es el tamaño, no es la historia, es la capacidad de seguir aprendiendo. McKinsey, la principal consultora, declara: no hay habilidad más importante que aprender. Y esto, insisto, no es un tema de recursos, es un tema de aprendizaje. Uno no puede decir que no aprende porque no tiene plata. Y es un tema de persistencia. ¿Sí? Yo voy perdiendo 6-0, 5-0, no me rindo. Yo he perdido 51 peleas consecutivas, no me rindo. ¿Me canso? Ok, me canso, descanso, pero no me rindo. Cuando tengo algo que me importa, no me rindo. ¿Sí? Entonces, ¿han aprendido algo durante esta sesión? Yo esperaría que hubieran aprendido una sola cosa, que cualquier cosa que se pueda hacer, entonces se puede aprender. Si alguien es optimista, se puede aprender el optimismo, se puede aprender la amabilidad, se puede aprender la compasión, se puede aprender la felicidad, que es un músculo finalmente, se puede aprender la mentalidad, se puede aprender el rigor, se puede aprender el carisma, o sea, todo lo que uno se imagina, todo se puede aprender. La fuerza mental se aprende. El gol, te lo dicen los delanteros, se aprende. O sea, el instinto se aprende. ¿Hay una edad para aprender? No, se aprende siempre. O sea, uno no puede decir que no aprende porque ya es mayor. Tamariz, un mago conocido, dedica todos los días entre 8 y 14 horas a aprender. Esta japonesa acaba de armar una empresa de aplicaciones móviles para juegos para tercera edad. Este es un ingeniero argentino de 94 años que tiene una charla TED donde muestra los proyectos que va a hacer de aquí en adelante. Entonces, al final, la gracia de la actitud es que se contagia. Y aquí hay una actitud fundamental, que es la actitud de colaborar. ¿Y qué quiere decir eso? Que uno de los principales problemas que declaran las organizaciones es el trabajo en silos. O sea, hacemos cosas, pero las hacemos de manera descoordinada. No sabemos muy bien qué hacen los demás, repetimos errores que han hecho los otros, reinventamos ruedas. Y si se fijan, los desafíos que tenemos como humanidad, pero esto funciona para las organizaciones, solamente se resuelven a través de la colaboración. Nadie puede detener una pandemia o un cambio climático o la desigualdad trabajando por su cuenta. Requieren colaborar, compartir conocimiento. Entonces, sería inconcebible una empresa o un equipo donde un área no conoce a la otra, donde no saben quiénes son, aunque jueguen en el mismo lugar, ¿no? Entonces, ojo, no trabajamos solos, no enfrentamos la seguridad solos, todos tenemos experiencias y prácticas para compartir. Entonces, la colaboración debiera ser la regla. Y si no quieres colaborar, quizás tienes que estar en otro sitio porque aquí creemos que pasándonos la pelota jugamos mejor, ¿no? Entonces, termino. La gracia y la ventaja de la actitud es que nos acompaña toda la vida. Es nuestra principal herramienta durante toda la vida, es nuestra actitud. Y eso es algo que depende de nosotros. Si ustedes se fijan, hace 30 años, yo cuando hablo con empresas de minería, por ejemplo, me cuentan que hace 30 o 40 años los proyectos incluían cuánta gente se iba a morir. O sea, la seguridad no era parte de la ecuación, el medio ambiente no era parte de la ecuación. Bueno, hoy en día eso ha cambiado radicalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que la seguridad se aprende, se puede aprender, y que la actitud, es decir, aquello que nos importa, termina ocurriendo cuando queremos. Entonces, la actitud al final es algo que se puede aprender, ¿sí? Es aprendible. Muchas gracias. Si alguien quiere la presentación, evidentemente yo se la regalo. Y si ahora tenemos un pequeño espacio, encantado de que conversemos. No solamente tienen por qué ser preguntas, ¿eh? Si hay comentarios o, como diría Valdivia, insultos con respeto, todo está permitido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Efectivamente, les invitamos a hacer sus preguntas a través del chat. Por el momento tenemos 2 preguntas, Javier. La primera, ¿pueden los comités paritarios influir en la actitud de los trabajadores para prevenir la ocurrencia de los accidentes? Y si es así, ¿cómo lo pueden ellos hacer? Qué preguntita. A ver, yo creo 2 cosas, para no extenderlo mucho. Yo creo que uno no puede motivar a alguien a que haga algo que no quiere, ¿sí? Sí que puedes desmotivarlo. Ahora, lo que sí que puedes es influir. Yo creo que tú no puedes convencer a nadie de nada,
pero sí que puedes influir en otros, ¿sí? Y tratando, por un lado, yo creo que de eliminar los aspectos que interfieren y que desmotivan y que son distintos para cada uno. Y por eso yo creo que la principal función de alguien que tiene responsabilidad sobre otros es conocerlos, es escucharlos, es conversar y dialogar para entender qué te importa, qué no te importa, qué te motiva, qué te desmotiva. Ahora, tú no puedes influir de manera directa, sí indirectamente. ¿Y de qué manera creo yo que uno que puede influir indirectamente? Esto lo sabe cualquiera que tenga hijos, finalmente es dando ejemplo. O sea, tú podrías ir por el lado, si tú quieres, de imponer las reglas, pero ya sabemos cuál es la respuesta del ser humano cuando le imponen cosas en las que no quieren. A ti te pueden hacer, que te pueden obligar a que creas en Dios y tú podrás hacer como que crees en Dios y por dentro pensarás lo que quieres, ¿no? Me parece que la única manera inteligente es justamente crear esos contextos que inviten y para eso hay que diseñarlos involucrando a las personas para entender qué les importa, qué no, qué les molesta, qué les interesa, hasta dónde están dispuestos a llegar. Y lo segundo es dar ejemplo. O sea, si tú quieres que alguien tenga un comportamiento, primero lo tienes que demostrar tú. Y esto pasa, de nuevo, con tus hijos. Con tus hijos les puedes decir lo que tú quieras. Tus hijos escuchan lo que haces, no lo que tú dices. Si quieres que tus hijos caminen hacia un lado, primero tienes que caminar tú y luego confiar en hacer todo lo posible para que ellos lo vayan incorporando. Pero yo creo que no puedes influir, o sea, motivar de manera directa porque las personas tienen su propia voluntad y van a hacer lo que ellos quieren. No quiero decir con esto que no haya que hacer nada. Yo creo que hay que reconocer hasta dónde podemos llegar en ese sentido. Eso es lo que yo opino. Gracias, Javier. Hay otra pregunta y es, ¿qué formas de la cultura organizacional reprime la actitud de los trabajadores? Hay muchos elementos. Uno que me tocó a mí ver hace poco, y yo algo he mencionado, es que cuando cometes un error te cuesta el puesto de trabajo, por ejemplo. Y yo he visto varios casos a nivel individual de personas que han cometido errores. Y ojo, voy a hacer un pequeño paréntesis. Un error es una consecuencia no deseada, fruto de la ignorancia. Otra cosa es un delito, como veíamos antes, lo que pasó con este constituyente o lo que pasó con Volkswagen. Yo sé que estoy haciendo algo que está en contra de lo que hemos acordado. Cuando alguien se equivoca porque no sabe y cree que lo está haciendo bien. El principal sorprendido ante un error es la persona que lo comete. Si a mí me despiden por haber cometido un error que no quería cometer porque no sabía lo que tenía que saber, estoy, yo creo que equivocándome 2 veces. Entonces, yo conozco no pocos casos de personas y empresas que han cortado contratos con sus proveedores porque sus proveedores se han equivocado, ¿sí? Entonces, es como la reacción instantánea. ¿Cuál es el mensaje que yo lanzo? 1, voy a dejar de intentarlo, porque si lo intento y me equivoco me puede costar la pega. 2, si lo intento y me equivoco, que no se entere nadie, porque si se entera me puede costar la pega, ¿no? Entonces, hay situaciones de ese tipo, de falta de reconocimiento, de falta de transparencia, de falta de lo que decíamos antes, de demostrar con el ejemplo. Yo puedo entrar a dar un discurso, pero no ser consecuente con ese discurso, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un contexto que no me invita, donde no me preguntan, donde no me comparten información, donde no me reconocen, donde no me pagan lo justo, no más o no menos, se van creando culturas donde yo tiendo a no comprometerme, porque yo sé que no soy considerado, hay un desequilibrio, mi organización está en un nivel y yo estoy en otro nivel inferior. Y esto, ojo, esto es una percepción de cada cual, ¿eh? Entonces, en esas culturas es muy difícil que las personas estén dispuestas a entregar toda su actitud, se preocuparán de sí mismas y poco más. Entonces, como mucho gana el individuo, pero siempre pierde la organización. Javier, Cristian Enríquez consulta si conoces algunas metodologías aplicadas a organizaciones que den mejores resultados para motivar. Es que, si la conociera, la habría patentado y estaría vendiéndola por todas partes. Pero, o sea, lo que hay son ejemplos, y tenemos ejemplos en los dos extremos, pero, y además que son muy, muy contextuales. Yo creo que históricamente hemos tendido a pensar que en Europa o en Estados Unidos hacen cosas que si las traemos para aquí, que son mejores y que hacen cosas que las podríamos traer para acá. No son ni mejores ni peores, logran a veces algunos resultados en algunas empresas y en la empresa vecina en Estados Unidos o en Europa siguen pasando las mismas cagadas. Entonces, esto no es una cuestión, yo creo, ni siquiera de metodologías, es cuestión de equipos o personas que comparten una serie de principios y una serie de valores y son capaces de mantenerlos en el tiempo. Y en Europa, en Estados Unidos, se encuentran empresas maravillosas, mediocres y horribles como en todos lados. Yo no creo tanto que no hay una metodología, porque de nuevo, cada contexto, cada organización, cada industria, cada momento histórico, cada país tiene su contexto. Entonces,
Lo que yo sí que creo es que hay algunos elementos que tienen que ver, y ojo, hoy hay cosas que la sociedad hoy no admite que eran prácticas que hace 30 años eran normales. La mujer hace 30 años, el tema de género ni existía. Entonces yo creo que hoy lo que las personas esperan es contribuir, en una organización esperan recibir y contribuir y desarrollarse. Entonces esperan una atmósfera, lo que yo te decía antes, de participación, de tener elementos para aprender e innovar sin que esto nos cueste la cabeza, el poder contribuir, el ser escuchados, el que se les comparte información. Entonces, cuando se generan esos contextos, en general, siempre hay excepciones, se dan equipos mucho más comprometidos. Y de hecho, una palabra que a mí me produce mucho, casi hasta rechazo, tiene que ver con el liderazgo. El liderazgo parece que hay una serie de personas elegidas y el resto no. Yo creo que el liderazgo tiene que ser distribuido y rotatorio. Todos tenemos que liderar en los momentos que nos toca liderar. Ha pasado, por ejemplo, con la pandemia. De repente los científicos y el mundo de la salud tenían que liderar porque era el que tenía el conocimiento. Entonces, tenemos que entender que esa responsabilidad tiene que ser de todos. Todos vamos a tener que tomar diferentes decisiones. Pero yo creo que eso nos obliga a modificar el diseño de las organizaciones para hacerlo muchísimo más inclusivo. Yo creo que va por ahí. Ahora, no hay una metodología. Hay muchos casos de maneras de hacer esto totalmente distintas. Carlos Belmar consulta, ¿cuánto crees que influyen las redes sociales en los comportamientos y motivaciones colectivas e individuales? Chuta, me están haciendo unas preguntas que... Todas las preguntas están complejas. No, son muy buenas preguntas, pero yo, a ver, una cosa que yo me he dicho al principio, todo lo que yo estoy diciendo aquí no es verdad. No es mentira. Mi experiencia, en mi opinión, vale lo mismo que la de cualquiera. Yo creo que hoy en día, fíjense, hoy en día no tenemos un problema de información, hoy tenemos un problema de atención. Tenemos de exceso de información y tenemos que priorizar muy bien a qué le dedicamos atención. Y claro, estamos condicionados por nuestra capacidad de mirar críticamente esa información que recibimos. Y aquí nos damos un salto a la historia. Cuando yo a la gente en general le educo para obedecer, en el sentido de que cuando yo estoy en el colegio o en la universidad, yo no elijo lo que quiero aprender, ni cómo lo quiero aprender, ni tengo mi opinión. Yo tengo que responder de una manera porque eso me garantiza una nota y me garantiza un título. Entonces me doy cuenta que mi capacidad de discriminar y enjuiciar la información que recibo posiblemente esté limitada. Entonces soy influenciable. Y evidentemente esto ha pasado siempre. Antes había unos medios de comunicación de una manera más directiva, ahora hay un universo gigantesco, y esto cualquiera que lea a Harari, que ahora la capacidad de la inteligencia artificial o de la Big Data, de recoger información de cada persona, de todo lo que hace, para a partir de ahí predecir lo que va a hacer, es gigantesca. Ahí hay entre comillas, un pequeño peligro, que es cuántos saben Amazon de ti y por qué te recomienda cosas que tú no sabes ni por qué te las está recomendando. Entonces, hay riesgos ahí que yo creo que los podemos frenar si hacemos un uso razonable, donde yo digo, a ver, las redes sociales son una fuente de información más. Trataré de seleccionar aquellas fuentes que me parece que son creíbles, que no tienen intereses muy claros, pero luego está siempre en mi juicio decir, bueno, cuánto de esto realmente me lo creo y cuánto es mi juicio, mi propio sistema de valores el que tiene que predominar, ¿no? Es un tema súper complejo. Yo creo que influyen, pero como todo, siempre tenemos la posibilidad de apagar el teléfono, apagar el computador, apagar las cosas y quedarnos nosotros con nuestro cerebro. Y eso nadie nos lo puede impedir todavía. La última consulta, Javier. ¿Cómo lograr que las personas actúen en seguridad de igual forma en casa que en el trabajo? No lo sé. Este es un tema yo creo que es un tema de conciencia, como siempre, ¿no? Yo digo, yo no creo en la mala fe, yo no creo en los complots, porque son demasiado complejos. Yo creo que efectivamente, y esto lo vemos a nivel generacional, porque generalmente nuestros hijos tienen un nivel de conciencia con algunas cosas que nosotros no tenemos porque ellos de alguna manera lo han adquirido casi desde la base. Entonces, yo creo que no, con eso quiero decir que nos tenemos que rendir con los adultos. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de instalar determinado tipo de creencias y comportamientos desde el principio. Si creemos en la igualdad de género, si creemos en el medio ambiente, si creemos en la seguridad, hay que educar desde el principio respecto de eso. Con los grandes hay que insistir, por supuesto, pero de nuevo, generar el grado de conciencia, y los cambios culturales son cambios, y ustedes lo saben mucho mejor que yo,
que toman mucho tiempo, que toman mucha energía, que hay que estar continuamente dando ejemplo y crear un hábito hasta que se convierte en algo automático es un proceso de mucha repetición y que por desgracia puede ser impecable mucho tiempo y un día tienes un pequeño descuido y parece como que amenaza todo ese trabajo que has hecho. No nos queda otra que ser persistentes, que al final la vida es la vida. En casa o en el trabajo sigue siendo la vida y tienes una solo. Entonces, insistir en eso, claro, va a ser un ejercicio que yo creo, no, por suerte, por desgracia, nos va a tener ocupados durante mucho tiempo porque la inercia del ser humano es a relajarse, es a disfrutar, es a olvidarse. Y claro, hacer ese recuerdo yo creo que todavía nos va a consumir mucho tiempo, pero yo creo que hay que hacer un ejercicio aguas arriba con la educación, para que luego, ojalá podamos, entre comillas, relajarnos un poco más, porque las personas ya vienen de serie pensando en cuidarse y en cuidar a los demás, ¿no? ¿Podemos hacer una última pregunta? La Pues última. no les prometo una respuesta inteligente, pero bueno, por supuesto, encantado. Esta sí es la última. ¿Qué es más difícil lograr en una organización por parte de los integrantes que la componen? ¿Querer aprender nuevas cosas o promover y tener una actitud positiva en los trabajadores? A mí me gustaría pensar que las dos cosas debieran ir de la mano. Ahora, yo creo que hay que, porque esa actitud positiva, yo creo que te debiera llevar a la curiosidad, que es a las ganas de seguir aprendiendo. Ahora, yo reconozco que aprender tiene una desventaja, aprender consume energía. Cuando tú vas por todos los días por el mismo camino a tu oficina, no tienes que gastar mucha energía, vas en piloto automático. De hecho, a veces llegas y dices, chuta, ¿por dónde pasé? Por no sé dónde, porque ni siquiera me fijé, iba pensando en otra cosa. Aprender consume energía y tienes el riesgo de que no te salga bien a la primera o a la segunda. Entonces, claro, romper de nuevo ese gasto energético exige tener algún resultado que te merezca la pena hacer ese esfuerzo. Y yo creo, fíjate, yo creo que una de las principales habilidades de aquí en adelante va a ser justamente la curiosidad, porque todo el conocimiento que tenemos acumulado hasta ahora, y esto es discutible si estamos de acuerdo o no. Yo creo que tarde o temprano lo vamos a automatizar. Todo lo que hacemos hoy, en algún momento una máquina va a ser susceptible de hacerlo. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, todo lo que no hacemos hoy hay que seguir aprendiendo, que eso nos va a quedar para nosotros. Y eso depende de nuestra curiosidad, de nuestra capacidad de hacernos preguntas, decir, oye, ¿se podrá hacer esto de otra manera? Y sí. Entonces, esa creatividad, curiosidad, hacerte preguntas, aprender, yo creo que va a ser el rasgo humano que nos va a mantener ocupados durante mucho tiempo. Y yo creo, pero esto es un pronóstico que posiblemente no sea así, que a las máquinas les vamos a dejar que se ocupen de todo lo mecánico, repetitivo, peligroso incluso, para que ellas hagan ese trabajo que nosotros no queremos hacer. Y eso depende de la curiosidad y depende de las ganas de explorar. Por eso yo creo que en esto hace falta actitud, porque solo sostienes un proceso de aprendizaje, de gasto de energía, de levantarte de los errores, cuando hay algo que te interesa mucho. Y para eso necesitas mucha energía, mucha curiosidad. Y actitud positiva, creo que decías tú. Muchas gracias, Javier, por tu exposición tan inspiradora, por haber respondido a las consultas de los comités paritarios. Y nos quedamos procesando toda esta información que nos dejaste, digiriéndola. Así que muchas gracias en representación de la Universidad de la Frontera y de Mutual de Seguridad. Ahora vamos Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño break, les vamos a dar unos minutitos para que puedan estirar las piernas, ir a buscar un café, ¿cierto? Y nos vamos a reencontrar en 6 minutos más, a las 12:10, para iniciar la segunda parte de esta jornada, que es un conversatorio con representantes de los comités paritarios y expertos también de la universidad y de Mutual de Seguridad. Así que muchas gracias a los asistentes, muchas gracias también, Javier. Nos vemos en 5 minutos. Cuídense mucho y gracias por las preguntas. No hay nada mejor que te obliguen a pensar. Yo he aprendido más con ustedes que ustedes conmigo. Que estén muy bien. Igual, cuídense. Chao, chao.
Don Mauricio, ¿cómo está usted? ¿No tiene audio? ¿Puedo Aprovechemos de hablar? chequear el audio. Ahí, no, ahí lo sentí. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, bien, gracias. Aquí muy interesado, muy buena la charla, Así es. aprendí harto. Y por favor, confírmame si el logo institucional se ve correcto. Sí, se ve. Ok. Y acá lo veo al revés, no sé por qué. ¿Se te escucha un poco bajo, Mauricio? ¿Sí? Sí, ¿Y ahora? A ver, voy a sí, poner mejora, mejora. Ah, muy bien. Pero me voy a poner aquí unos audífonos. ¿Ahora sí mejor? Sí, Ya, buenísimo. ok. A la espera del inicio entonces. Sí, sí, todavía quedan unos minutitos para iniciar. Mm, Bueno, habiendo pasado el pequeño break que nos dimos, les doy la bienvenida nuevamente a todos y continuaremos entonces con la próxima actividad de la jornada de hoy, que es un conversatorio llamado Impacto de la nueva normalidad de los ambientes laborales en la salud física, mental y social. Tendremos entonces en esta conversación participando a Cristian Enríquez, integrante del Comité Paritario de la Casa Central UFRO, Miguel Palacios, presidente del Comité Paritario de Frontel, Maribel Soto, integrante del Comité Paritario de CONADI, María Paz Candia, psicóloga ocupacional de la División de Prevención de Riesgos de la Universidad de la Frontera, y Alejandro Morcilla, encargado zonal sur de ergonomía de la Mutual de Seguridad. Les doy la bienvenida y entonces iniciaremos con las preguntas, ¿ya? La primera pregunta que les voy a hacer va a ser ¿cómo enfrentar el desafío futuro en la construcción de espacios laborales más saludables? Le voy a pedir a Miguel Palacio que tome la palabra para iniciar y así iniciamos. Bienvenido, Miguel Palacios. Hola, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos y a todas. Contento de participar en este tipo de iniciativas y también, como lo comentábamos, incluso alguien en el break, súper contento de la exposición y con mucho para pensar y aprender.
En relación a la pregunta, nosotros como comité paritario de una empresa distribuidora de energía eléctrica tenemos dos desafíos súper importantes y quizás un poco separados uno de otro, porque está el mundo de los colegas que trabajan en oficina y también está el mundo de los colegas que trabajan en terreno. Y los colegas que trabajan en terreno están inmersos todos los días en situaciones diferentes, en climas diferentes y en terrenos diferentes. Y eso hace un desafío mucho mayor. Por lo tanto, nosotros como comité paritario hemos trabajado en desarrollar algunas campañas de seguridad que han promovido esto, que es lo que estamos conversando. Y una de las campañas de seguridad tiene que ver con el tema de la conducción. Y en eso nosotros nos hemos hecho asesorar y siempre hemos invitado a alguien referente en relación a esa campaña. Y el año que recién pasó, en plena pandemia, hicimos una actividad súper interesante con la ONG No Chat, con Claudia Rodríguez, que además ella es presidenta del Consejo Nacional de Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transporte. Así que ahí, en ese sentido, tuvimos una muy buena actividad con ella. También desde el punto de vista eléctrico, también hemos trabajado con especialistas de la industria, también con la CIAT de Carabineros. Uno de los desafíos importantes que también tuvimos como comité paritario fue integrar el tema de COVID, porque estaba presente obviamente en todos los espacios laborales, y tuvimos una actividad súper interesante también con el doctor Marcelo Cortés, que es doctor en bioquímica y biología molecular de la Universidad de Santiago. Nosotros siempre hemos tratado como comité paritario de que no solamente seamos nosotros los que hablemos de actitud, de cultura en seguridad, sino que con alguien que sea reconocido y que sea un referente en la materia de que estamos trabajando, porque eso creemos que tiene un impacto diferente en los colegas. Es como cuando uno al hijo le dice cuídate. Si el papá o la mamá le dice todos los días cuídate, ya la quinta ya no tiene el mismo significado que al principio. Pero si viene un doctor y le dice, mira, tienes que cuidarte porque tienes que lavarte los dientes porque si no te va a pasar esto, el resultado es automáticamente diferente. Por eso nosotros nos hemos preocupado siempre de traer algún especialista a todas las campañas de seguridad. Muchas gracias, Miguel. Interesante lo que comentas y también interesante ver este enfoque de tener una parte de oficina y una parte, ¿cómo se llama? De trabajo en terreno. ¿Ya? Eso claramente influye en cómo nosotros tomamos estos temas. ¿Ya? Así que muchísimas gracias. Le voy a pedir a alguno de los otros participantes si quiere aportar algo más. Y voy a mencionar también, que no lo había dicho, que la gente si tiene alguna consulta que hacer, las hagamos al final de las preguntas, ¿ya? Y les voy a pedir que la hagan dirigida específicamente a alguno de los participantes, ¿ya? No sé si Cristian, María Paz o Maribel tienen algo que mencionar. Cristian, por favor. Gracias. Sí, fíjate que es súper interesante lo que comentaba el colega, porque en el caso de la universidad nosotros tenemos como dos mundos que se juntan, que son por un lado toda la parte académica, operatoria dentro de la universidad, donde están los funcionarios, los académicos, y viene el mundo de los estudiantes. Y ellos tienen un ambiente externo a la universidad, producto de la pandemia, que ha forzado a gran parte de los académicos y docentes universitarios a hacer las clases desde la virtualidad. Entonces se ha trasladado, de cierta manera, todo el riesgo ocupacional y laboral desde nuestros puestos de trabajo hacia nuestros domicilios. Entonces se da un poco también la misma relación que Miguel explicaba recién, donde ellos tienen parte de su equipo dentro de las funciones de oficina y otra parte dentro de las funciones en terreno. Nosotros hemos terminado trabajando en nuestras casas, lo que podríamos llamarlo como un terreno también, pero que ha generado que todas las posibles acciones o elementos de riesgo que teníamos asociados laboralmente en nuestra universidad, las hemos trasladado a las casas y se han añadido otras nuevas que no teníamos. Entonces, hemos tenido que ir interactuando, aprendiendo y fortaleciendo el conocimiento y obviamente
comunicando a todos nuestros colegas cómo enfrentar estos nuevos paradigmas de trabajar desde el domicilio, donde usamos una silla que no es adecuada, donde los espacios son distintos, donde interactuamos con toda la familia y en muchos casos estamos todos conectados, unos trabajando y otros estudiando. Entonces todo esto ha generado también una presión adicional, tanto física como psicológica, y ha cerrado los círculos sociales, desgraciadamente, en la parte más negativa, porque el ser humano está hecho para vivir en sociedad, y eso nos ha forzado a, valga la redundancia, esforzarnos mucho más para poder salir adelante. Y creo que eso es un punto muy importante de tratar dentro de este conversatorio, en el sentido de que cada uno de nosotros ha sufrido de este proceso de pandemia de distinta manera, pero en la gran mayoría todos tenemos algunos puntos que son transversales para todos, que nos han afectado a todos. En algunos casos, desgraciadamente, gente que se ha enfermado, otras que han perdido familia, y todos estos elementos afectan nuestra funcionalidad en nuestro desarrollo laboral. Gracias, Mauricio. Concuerdo mucho con lo que mencionas, Cristian, el aspecto ergonómico y psicológico del teletrabajo, la verdad que nos trae una carga bien importante que definitivamente no teníamos ni planificado enfrentar, ni estábamos preparados. Así que nos ha traído ahí aspectos muy desafiantes, ¿ya? No sé si María Paz tiene algo que comentar al respecto de ese tema. Bueno, comparto lo que decía Cristian, también Miguel, respecto a la exposición al estrés que hemos estado expuestos. Y no ha sido menor porque en tiempo llevamos en esa exposición al estrés casi 2 años. Eso nos ha traído efectivamente una tensión permanente, ¿ya? Lo que hace que el problema de salud mental, que es el área más en que me desarrollo yo, traiga como consecuencia un desgaste importante en nuestros funcionarios. El desafío está un poco también como las organizaciones se hacen cargo y apoyan a que ese desgaste al cual están expuestos todos nuestros funcionarios, nuestros trabajadores, tiene el menor impacto posible, entendiendo que es una pandemia, ¿sí? Y eso implica un compromiso organizacional importante, al cual tampoco la organización estaba preparada, porque es una pandemia que aparece de forma imprevista, sin ninguna herramienta para enfrentarla, y que hemos ido en este tiempo, en este periodo de 2 años, aprendiendo a ir conociendo y ir mejorando. Y hoy día uno pudiera decir que tiene mayor control, por lo tanto, al tener mayor control, la sensación es de que hay menos estrés. Pero en cualquier momento esta sensación puede terminar si vuelve de nuevo a producirse alguna situación imprevista que todavía sentimos que todavía no está tan clara. Estas situaciones a las que hemos estado expuestos traen mucho estrés en todos nosotros. Y eso se ve reflejado en problemas de salud mental importantes que se ve día a día en televisión, en los espacios laborales, menos tolerancia, y también tenemos que estar claros de que eso es esperable, ya que eso parte de los comportamientos esperables producto de esta pandemia, y lo que hacemos de repente es como contenerlos mucho y no expresarlos, comunicarlos, compartirlos con nuestros colegas en nuestros espacios familiares, como un proceso esperable para una pandemia. Entonces, los desafíos que tenemos hoy día, tanto en nuestros espacios personales como laborales, son grandes desafíos respecto a la área de salud mental, y como trabajadores nos apoyamos cooperativamente para que el impacto del estrés sea menor. Eso es un poco el desafío que tenemos a futuro y hoy también, ¿sí? Así es, muy de acuerdo. Y es interesante también, si puedo comentar en esa misma línea, el hecho de que nosotros nos vamos un poco acostumbrando a este nuevo estrés, y eso, como mencionabas tú, se calma y va volviéndose más normal, pero al primer cambio el estrés vuelve a dispararse. Entonces es una constante la que estamos batallando en estos momentos, y
y no es algo que uno pueda controlar, está fuera de nuestras manos. Maribel, quisiera pedirte que nos des tu opinión, por favor. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Maribel Soto, yo represento al Comité Paritario de mi institución pública, en específico CONADI. Y nosotros estamos en la Dirección Nacional acá en Temuco, siendo el único servicio descentralizado, así que está en esta región de la institución, una casa central, como podría decirse en ámbito privado. Y señalar que todos concuerdo mucho con María Paz y con Cristian, que sin duda el proceso del teletrabajo ha llevado la relevancia y la importancia de identificar aquellos problemas conocidos nosotros como riesgo psicosocial o problemas de salud mental, que ya antes de la pandemia estaba dando luces de una necesidad de abordar por parte de las empresas en sus trabajadores, que se estaba haciendo visible. Recordemos que salud mental es algo que se ha potenciado en temas de licencias médicas. Hubieron varios reportes en años anteriores donde estas no eran cubiertas y todos van desde el proceso de trabajo con la vida diaria que lleva cada persona. Entonces, al ser este proceso de teletrabajo que nos lleva a la pandemia, florece aún más y lamentablemente no todos conocemos o podemos identificar cómo nos está afectando realmente como salud mental, que no solo se expresa como depresión, sino como ansiedad, como desorganización, o no sabemos identificar en este caso cómo se puede presentar, si la falta del sueño tiene que ver, si los dolores de cabeza, el dolor musculoesquelético tiene que ver con salud mental, entonces no lo sabemos identificar. Este teletrabajo que se ha implementado en diferentes organizaciones no es igual al que hubiera sido en un periodo normal, porque se encontraron con padres o que tenían que sobrellevar también las cosas del hogar con los hijos y con el trabajo. Entonces no es un teletrabajo donde el hijo estaba en el colegio o aquella persona que tú tenías a cargo estaba realizando otra actividad, ahora estaban todos en el mismo lugar, así que eso se vuelve mucho más complejo en un teletrabajo diferente, no lo que normativamente internacionalmente se ve. Entonces nosotros como institución y como comité paritario tenemos el desafío de lo que viene todavía, porque las luces dan que todavía nos queda seguir en este proceso a lo que podamos superarlo, es desde la mirada pública, sobre todo en nuestros servicios, seguir concientizando a nuestros funcionarios y a los directivos de la institución de no tan solo preocuparse, sino también de ocuparse, de llevar adelante estas materias y poder fortalecer a los comités paritarios y a los miembros de los comités paritarios para tener ese espacio que requieren para poder apoyar más allá de la normativa básica, sino la normativa general, para poder estar en línea con la salud y el cuidado preventivo en diferentes enfermedades con nuestros funcionarios y poder abordarlo en un futuro cada vez de mejor forma. Entonces, yo considero que ese es el desafío, de poder generar a nosotros como institución pública un vínculo más concreto entre los directivos y los miembros del comité paritario en pos de los trabajadores y trabajadoras de la institución. Ese es el gran punto a favor que tenemos que lograr para poder salir adelante con todo lo que aquello se pueda prevenir en la salud de los trabajadores, valga la redundancia. Muchas gracias, Maribel. Concuerdo mucho contigo y justamente discutir un poco el rol de todos nosotros como paritarios en este tema es fundamental, porque ciertamente que hemos cumplido un rol. Le voy a pedir a Alejandro si nos puede dar un poco su aporte con su enfoque más relacionado a la ergonomía y los aspectos físicos que han estado relacionados con este proceso. Hola, Alejandro. Ya, súper, gracias por el tiempo. Sí, sin duda, hoy día el desafío o el crear un ambiente laboral saludable es uno de los objetivos prioritarios que tienen las empresas. Esto por este retorno, ya sea en forma total al trabajo presencial, que se combine con el teletrabajo en algunos casos,
Sin duda que es un desafío súper importante tanto para las organizaciones el poder adaptar el trabajo hoy día, donde ya no nos encontramos con espacios abiertos, sino que nos encontramos con cubículos, nos encontramos con acrílicos, nos encontramos con zonas de delimitación, ¿cierto? Donde se perdió esta interacción física. Y sobre todo en nuestra casa, que tuvimos que adoptar nuestra casa o hacer que nuestra casa fuese una extensión del trabajo, donde bien decía la colega anterior, tenemos que convivir con nuestros hijos que también están en el colegio, con quizás el cuidado de algún familiar que está, ¿cierto?, pendiente de nuestro, donde el living de la casa se transformó en una oficina, o la cocina, ¿cierto?, o nuestro propio dormitorio. Entonces, esta situación de tener que acomodar nuestros espacios físicos, el tener que, nuestra casa que no está diseñada para trabajar en algunos casos, y hoy día está con 2, 3 computadores, sin duda que primero conllevó en un estrés significativo desde el punto de vista de responsabilidad, que hoy día tener que reportar a través de estos elementos, de estos medios electrónicos, como lo estamos haciendo hoy día a través de esta misma reunión. Tiene ventajas y desventajas, ¿cierto? Por ejemplo, yo, si estoy participando de una reunión, no tengo por qué estar todo el rato sentado frente al computador. Perfectamente me puedo poner de pie, puedo estar con los audífonos escuchando lo que estoy, en este caso, de lo cual estoy participando, a menos que sea el relator o la persona que sea, digamos, el moderador donde tengo que estar frente a la cámara. Pero resulta que estoy sentado en la silla del comedor, donde no es la más cómoda, donde no es regulable en altura, donde el espacio que tengo para trabajar, ¿cierto?, no es suficiente para la documentación que tengo que incorporar. Los trabajadores empiezan a manifestar molestias musculoesqueléticas en la zona del cuello, ¿cierto?, en la zona cervical, en la zona baja de la espalda, porque muchas veces pasamos más horas conectados de lo que efectivamente pasábamos cuando teníamos que cumplir un horario definido en la oficina. Nosotros entrábamos a un horario definido, ¿cierto? Salíamos en un horario X, pero resulta que estar en la casa conectados nos obligaba a estar muchas más horas de lo que nosotros teníamos que estar para atender también los requerimientos del día a día de la casa. Entonces, se genera esta situación donde el estrés, como hablaba María Paz, ¿cierto? El trabajador empieza a somatizar estas molestias musculoesqueléticas por el poco espacio reducido. Entonces tenemos que primeramente definir en nuestra casa dónde vamos a trabajar. ¿Cuál es el espacio más idóneo que vamos a utilizar para poder generar nuestro trabajo del día a día? ¿Vamos a utilizar el dormitorio? ¿Tengo un escritorio? Perfecto, lo utilizo. No, lo que pasa es que ahora lo está ocupando mi hijo que está en la universidad, entonces se lo paso a él. Yo trabajo desde el comedor. Hoy día, el espacio más recomendado para poder trabajar en la casa, sin duda, es el comedor. Es utilizar la mesa de trabajo del comedor porque es la que tiene más espacio, es donde yo también puedo mover las piernas bajo esta mesa, ¿cierto? Para poder estirar las extremidades inferiores, para no generar calambres, etcétera, etcétera. Lo ideal también es contar con un espacio que sea un poquito más iluminado. Hoy día la iluminación que tenemos en la casa, por lo general utilizamos luces que son cálidas, luces amarillas, y en el trabajo tenemos luces blancas que nos permiten observar con mayor detalle los elementos con los cuales trabajando. Entonces, la iluminación también es un factor súper importante, además de la configuración o el puesto de trabajo que yo estoy utilizando para realizar mi desempeño. La silla, si yo no cuento con una silla que sea ajustable como la que tenía en el escritorio de mi puesto de trabajo, tengo que utilizar una silla que sea cómoda para trabajar, que no tenga una superficie dura, que tenga ojalá cojines en los cuales pueda, o que sea acolchada para que pueda disipar el calor y también no genere compresión sobre la zona de las caderas, ¿cierto? Y también en las rodillas o sobre todo en la espalda. Entonces, si no tengo una silla con esas características, incorporarle un cojín, ¿cierto? Ya sea en la espalda o también para la zona glútea. Recuerden que es súper importante, el ser humano no está hecho para permanecer en una postura por tiempo prolongado. Hay que pararse de vez en cuando, como decía anteriormente, el poder cambiar de postura cada, ojalá, 50 minutos de estar sentado, ponerse de pie, para favorecer el retorno venoso, para no tener calambres al momento de estar sentado frente a una pantalla. La iluminación, como indiqué anteriormente, es vital. Ya tenemos mucha fatiga visual producto de estar mirando la pantalla del computador. Hay personas que trabajan con 2, 3 pantallas en la casa.
Por lo tanto, la iluminación es un factor bastante importante a considerar. El ruido, los cabros chicos que andan por aquí, por allá, él está trabajando con audífonos. Entonces, lo importante acá es poder organizarse para trabajar. Es decir, poder definir el horario que yo voy a destinar para trabajar, mi horario de inicio de la jornada y mi horario de salida. Y poder compartir estos horarios con el resto de la familia que está compartiendo también sus labores a través de teletrabajo, a través de los computadores, del teléfono, para que ellos respeten también ese espacio, cuando están en una prueba, cuando yo estoy en una reunión, cuando estoy haciendo clases. Ya para que sepan, digamos, en qué horario, entre comillas, podemos tener estas ciertas interrupciones, estos ciertos espacios para poder compartir con la familia. Ya, en términos de mobiliario, sin duda hay que la silla es importante, el espacio para poder trabajar es importante. Hoy día se han incorporado teclados, ¿cierto? Accesorios, periféricos para poder trabajar de mejor manera, alzadores en los notebooks para que podamos tener también la capacidad de disminuir las molestias a nivel cervical y a la espalda. Y en eso la organización cumple un rol vital en entregar, en este caso a los trabajadores, estos elementos o capacitarlos en relación a de qué manera podemos llevar a cabo esta situación de estar trabajando hoy día desde la casa. El año pasado fue caótico al principio cuando partimos con el teletrabajo. Hoy día ya estamos más tolerantes y ya sabemos qué espacios es el que tenemos que utilizar, cuáles son los insumos con los que contamos para poder trabajar. El caos se está generando en el retorno hoy día a trabajar de forma presencial, en encontrarnos con una nueva oficina, en encontrarnos con compañeros que quizás hoy día no están producto de que la pandemia en este caso, también desde el punto de vista negativo se llevó a amigos, a colegas de trabajo que hoy día no están. Entonces, las personas que están regresando a trabajar con este temor de que, chuta, yo en mi casa estaba guardado, estaba en esta situación del síndrome de la cabaña donde no quería salir, ¿cierto? Y hoy día tengo que exponerme a transporte público, tengo que exponerme a otros compañeros, hay un protocolo hoy día que tenemos que seguir al pie de la letra para poder trabajar de forma presencial, hay limpieza frecuente, ventilación también de los espacios en los cuales trabajamos. Entonces, sin duda que hay muchos factores que hoy día están situándonos o que están obligando a nosotros como trabajadores a adoptar ciertas medidas. Lo importante es transmitir también esto con nuestros seres queridos, con las personas que comparten nuestra casa, porque no solamente tenemos que cuidarnos nosotros, sino que también tenemos que cuidar nuestro entorno. Así que eso es lo que les podría decir, además de las otras conversaciones de los temas tan importantes que están señalando hoy día dentro de este conversatorio. Gracias, Alejandro. Lo que mencionas me sirve un poco para concatenar con la siguiente pregunta, que dice, ¿qué hemos ganado y qué hemos perdido en la pandemia? Y le voy a pedir a María Paz que tome la palabra, por favor. Y lo otro es que les voy a pedir que seamos un poquito más concisos para que alcancemos a recorrer todas las preguntas que tenemos y no nos quedemos pegados en uno. Sin embargo, mucho de lo que conversamos en la primera pregunta va a servir para acotar las siguientes, porque estuvo muy interesante. María Paz, por favor. Ay, difícil pregunta. Hemos perdido harto. Sí, no solo, como decía Alejandro, nuestros seres queridos, familiares, hemos perdido el control de nuestra vida también, hemos perdido la posibilidad, la libertad que teníamos de acceder a los espacios sin tener que tener tanta normativa y que era algo a lo que estamos muy acostumbrados. Hemos perdido un poco el prever lo que viene en el futuro, ¿sí? El tener ese control de poder saber qué viene, ¿ya? Y esa situación nos mantiene efectivamente en un constante atención, que es lo que el estrés un poco va generando, no bajar tu atención, no quedarte en un nivel que te permita seguir realizando tus tareas, sino que estar siempre como en un estado de alerta permanente en el tiempo. Y bueno, ¿y qué hemos ganado? Yo siento que hemos ganado mucho internamente, en mi mirada, ¿sí? En poder conectarnos más con nuestras emociones, poder
poder darle nombre a nuestra emocionalidad, conversar en los espacios laborales respecto a cómo estamos, cosa que antiguamente llegábamos, hola, ¿cómo estás? Y punto. Hoy día, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Se observa más esa conversación en los equipos. También entender que esto nos afectó profundamente como equipos y como personas, y eso ha llevado a que empecemos a mirar otras cosas que habíamos dejado de lado, ¿sí? Que no está en el centro la producción y la meta, sino también las personas, y las personas son el centro de todo que hacer, como lo dijo también, ¿no es cierto?, en la charla claramente, es decir, volver a nosotros. Eso siento yo que ha sido, ¿sí? Así es. Mauricio. Muy de acuerdo. Gracias, Maribel. María Paz. Y ciertamente que el rol de la psicología en nuestras vidas de alguna forma ha sido bastante, ha tomado un rol sumamente importante, porque todos nos damos cuenta que necesitamos un poco de apoyo y a veces buscarlo ahora se ha vuelto más relevante, ¿no? Quiero pedirle a Maribel, ya que la mencioné recién por error, si nos puede dar su opinión. Gracias, Mauricio. Está bien. Generalmente soy Marisol en todo caso, siempre me confunden con ese otro nombre. Bueno, desde la mirada como comité, como organización, sin duda cada uno hemos perdido diferentes cosas, pero bajo esa mirada, sin duda el trabajo y la comunicación con nuestro equipo de trabajo en oficinas de forma instantánea es algo que ya no se pudo optar de forma tan fácil, porque si bien existe este espacio que tenemos, que son las videoconferencias, se va posponiendo porque hago otra cosa y lo dejo para más adelante y más tarde, así que lo inmediato de la comunicación con tu colega se fue abandonando en cierta forma, y por ende se fueron complicando tal vez para muchos los procesos de poder sacar adelante el trabajo. Ya entonces estabas más limitado a tiempo, porque yo creo que a todos les pasa de que llamas a un colega y primero que le preguntas es si está operativo, porque no sabes si tal vez está con permiso, con licencia, y no quieres invadir su espacio en esa instancia. Entonces, eso en lo presencial no se da, porque si está en su puesto es porque está, y si no es porque está en otra acción y tú no entras a molestar más allá, respetando obviamente su tiempo. Así que ese trabajo en sí, yo creo que a mi parecer hemos perdido, pero si lo voy desde la mirada de cómo no hemos fortalecido lo que hemos ganado, y sobre todo como comité paritario, es que hemos podido utilizar y favorecernos de esta herramienta de las videoconferencias y todas las plataformas que existen, porque, por ejemplo, nuestra institución ha permitido que nuestros funcionarios puedan optar a mayores capacitaciones, seminarios, talleres referentes al cuidado y prevención de la salud, que antes, si no los obligabas a un curso en específico en el año, no accedían. Ahora, cada vez que se recibe información por parte de la mutual, en este caso de seguridad, o cualquier ente, tal vez la Suceso, mucha oportunidad, o espacios como estos privados también de la UFRO, se retroalimenta, se entregan información y ellos participan de estos espacios, de estas videoconferencias, si bien a veces no tienen esta opción de hablar o conversar, pero están ahí desarrollando procesos que habían dejado por cosas laborales fuera de sus tiempos. Entonces, están recibiendo capacitación, están recibiendo información para prevenir enfermedades o accidentes relacionados en el trabajo. Y por otra parte, nosotros como comité paritario, también lo que ganamos en este proceso de pandemia es una comunicación más fluida con los directivos y con el compromiso de poder sacar adelante medidas de seguridad, no solo para activar las normas que están sujetas al COVID, al paso a paso y todo lo que haya generado el Ministerio de Salud hasta el momento, sino para aprovechar esa ventana de oportunidad y nosotros a agregar cosas que estaban pendientes para que las jefaturas lo asuman y asociarlos con diferentes normativas, como el tema de la matriz de riesgo. Ustedes saben que para poder trabajar, uno de los requisitos de las empresas era que actualizaran esa matriz y se incorporara, en este caso, en materias relacionadas a COVID, así como reglamento interno, que tal vez en muchas empresas no se habían actualizado o no estaban al día o no se habían realizado,
y te obligó a activar estos documentos o estos ejercicios y ponerte al día y comprometer al directivo a apoyar y fomentar estos procesos y darle los espacios a los miembros del comité para llevarlos a cabo. Así que yo puedo decir que esa es la ganada como organización y como un comité paritario en este caso. Así es. Ciertamente toda esta situación ha reivindicado mucho nuestro rol, ¿no? Miguel, no sé qué nos podrías contar tú. Sí, en relación a la pregunta, yo creo que lo que más hemos sentido como pérdida es lo que estábamos conversando, es el apretón de mano, es el abrazo. Como yo les comentaba, nosotros tenemos un porcentaje importante de nuestros colegas que están 100% en terreno. Ellos no han visto un teletrabajo y no han visto un cambio en sus funciones, pero sí han perdido, por ejemplo, el abrazo, las actividades deportivas, los encuentros de camaradería, todo eso se ha perdido y se ha ido notando también en cómo ellos se han ido, o sea, al principio nosotros lo notamos que se fueron dejando para sí sus propios problemas. Y ahí como comité paritario nosotros anduvimos un poco detectando esto y como resultado nos acercamos mucho más a nuestra gente. La verdad es que nos focalizamos un poquito más con nuestra gente en terreno, en visitas, en reuniones y de alguna manera ocupamos esta pandemia o los medios que tenemos ahora mucho más amigables y fáciles de ocupar para poder hacer videos o mejor dicho, unas videoconferencias de seguridad y donde tratamos ya no temas duros, no temas de instructivos, sino que el tema más humano, y ahí nos fuimos acercando un poco más, y creo que eso fue la base para que todos en realidad puedan seguir trabajando desde el terreno, y también desde la casa, donde no está el ambiente tan favorable como para poder hacer el teletrabajo. Hoy día nosotros ya es una tradición que el comité paritario se reúne con todos, empresa y contratista, todos los miércoles de 8:30 a 9 y tenemos un promedio de conexión de 450 personas todos los miércoles. O sea, estamos llegando a todos los colegas contratistas y de empresas con mensajes y con diversos temas que ellos mismos van promoviendo. Así es que por ese lado, eso es como la principal fortaleza y lo que hemos perdido también en esta pandemia. Muchas gracias, Miguel. Por temas de tiempo vamos a pasar a la siguiente pregunta para que alcancemos a tocar todos los temas. La siguiente pregunta se la voy a dirigir a Alejandro y dice, el teletrabajo, desafíos y resultados en la salud de los trabajadores. Algo de esta pregunta ya hemos abordado, así que podemos tal vez acotarnos un poco más a los resultados que ha tenido en nosotros más que en los desafíos, que hablamos bastante de esa parte. Sí, gracias. Voy a tratar de ser más breve ahora sí. Sin duda que efectivamente el trabajador hoy día está condicionado a contar con elementos que son cruciales a la hora de poder sustentar las labores que hacemos en el día a día. Entonces, hoy día tenemos que contar con insumos mínimos como son, por ejemplo, el contar con un computador, tener una buena conectividad, ¿cierto? El tener estos elementos que nos ayudan de una u otra manera a subsanar las brechas que tenemos en el día a día para poder trabajar. Desafíos tenemos muchos asociados a el poder compatibilizar, ¿cierto?, el trabajo con las responsabilidades que tenemos en la casa. Tenemos el desafío también de el poder retornar a nuestras actividades. Como resultado de estas acciones, como mencioné anteriormente, tenemos aumentos de molestias musculoesqueléticas por parte de los trabajadores por estar mucho tiempo, ¿cierto?, frente a un computador sin cambiar de posturas, de enfermedades mentales también por esta situación de incertidumbre, de temor, ¿cierto?, de que no sé si también voy a poder progresar desde el punto de vista laboral, porque estoy en esta situación de estar en la casa trabajando. Como mencionamos también ahí, o se mencionó mucho que se perdió esta interacción física, de poder saludarse con los compañeros, el poder tener este contacto frecuente, pero yo creo que ganamos igual en
en temas, por ejemplo, de conectividad, en temas de poder también ganar más espacio con la familia, disminuir estos tiempos de traslado que antes eran como engorrosos, ¿cierto? Andar corriendo para allá y para acá, y que de una u otra manera hoy día lo podemos tener debido a esta situación o a esta modalidad de trabajo. ¿Ya? Y cada quien también lleva o ha llevado esta situación de forma particular. Yo les puedo dar un par de recomendaciones o de vivencias personales, pero todos lo hemos vivido de distintas maneras. Por lo tanto, es importante también de hacernos conscientes y poder recibir información asociada a de qué manera yo puedo sobrellevar, ¿cierto?, esta situación en la cual nos encontramos. ¿Ya? Así que sin duda los desafíos son súper importantes y el resultado, en este caso, la salud de los trabajadores, va a depender de esta mirada de cómo yo asumo mi rol, ¿cierto?, en esta situación de estar trabajando, ¿ya? Y la organización para la cual trabajo, sin duda, también entregándome las herramientas para que yo pueda hacer mi pega como corresponde, ¿cierto? Cada teletrabajador, entre comillas, tiene que ser capacitado con respecto a estas herramientas que se deben utilizar para realizar el teletrabajo, los riesgos a los que estamos expuestos y las estrategias, en este caso, de autocuidado. Ahí hay una labor compartida. Bien importante eso. Cristian, no sé si tú nos puedes comentar un poco sobre este tema. Había visto que habías comentado algo en el chat, así que creo que podemos ahí concatenar lo que mencionaba Alejandro un poco con tu opinión. Ok, sí, efectivamente. Existe desde el punto de vista del trabajador la visión de que la empresa no quiere o no puede, en algunos casos, dar mejores lugares de trabajo o condiciones laborales más adecuadas a la realidad post pandemia. Pero en realidad, en el caso nuestro como universidad, se está haciendo un esfuerzo conjunto para lograrlo. Lo que sí me he dado cuenta es que algunas organizaciones externas, obviamente la universidad, que tienen otra mirada, no ven al equipo de trabajo como el colega de trabajo, como la persona que realmente se desempeña dentro de su organización, y creo que allí es donde hay que apuntar, o los comités paritarios deberían de apuntar, es en hacer ver a las altas gerencias, a las áreas administrativas, que no es más que una inversión en la calidad del espacio laboral que le estamos entregando a nuestros colegas, a nuestros funcionarios, y que de esa manera lo que estamos logrando es que la organización se mantenga o mejore en el tiempo futuro, mediano, largo plazo, y evitamos que nuestros colegas vayan sufriendo tanto la consecuencia de esta pospandemia y en algunos casos de la misma pandemia, porque hay algunos colegas que se pueden enfermar o sus familiares. Entonces, la organización, las altas gerencias, tienen que tener una visión distinta y a veces esa visión no necesariamente ellos la ven, valga la incoherencia de lo que estoy diciendo. ¿Cómo lograr hacer que la vean? Es lo importante. Hay que demostrar a través de el comité paritario que los equipos de trabajo necesitan tener condiciones adecuadas para poder desarrollarse y que estas condiciones nosotros se las vamos a entregar de manera tal que el funcionario sienta que hay un apoyo por parte de su organización, de su empresa, y por lo tanto también la retribución del trabajador va a ser acorde a lo que está sintiendo. Y creo que tenemos que tener ese feedback y de esa manera también presentar de buena manera las herramientas necesarias para que se desarrolle el trabajo en una forma que le asegure a cada uno de los trabajadores que va a estar de la mejor manera posible en que su organización lo puede tener. Eso genera un alto nivel de responsabilidad en el trabajador, genera también una retroalimentación positiva para el trabajador y la empresa se ve beneficiada en que sus procesos internos se mantienen en el tiempo y muchas veces mejoran. Nunca nos habíamos visto expuestos a una situación como la que estamos viviendo y por lo tanto, tanto para la empresa como para los trabajadores es algo nuevo y tenemos que enfrentarlo de la mejor manera posible, todo con conversación, con evidencia, y de esta manera, desde mi punto de vista, se puede lograr una mejora que va a traer
no solamente mejora para el trabajador, sino también para la organización. Gracias, Mauricio. Gracias, Cristian. Voy a complementar también que es interesante que esta visión tenga un aspecto general, donde todos tenemos ciertas necesidades que son comunes, y otro aspecto individual, porque no todos tenemos las mismas necesidades. Eso es importante considerarlo también. Vamos a pasar entonces a la última pregunta, pero nos quedan 5 minutos, así que vamos a tener que ser bien breves y creo que no alcancé a dar la palabra a que el público haga preguntas. Pero la última pregunta dice, el retorno, ¿cómo hemos enfrentado la presencialidad? Ahí esto es importante porque es lo que estamos viviendo en este momento. Voy a darle la palabra a Marisol, me habías dicho, me habías corregido. Hola, buenas. Yo, bueno, en la institución se ha vuelto a la presenciabilidad ya por varias semanas, sobre todo desde que salimos como en la Araucanía de los procesos de confinamiento más rígidos. Era necesario, de hecho, para muchos colegas volver en cierta manera, pero hemos recopilado todas las medidas que se han entregado, la hemos llevado a las recomendaciones diarias, a supervisar, a estar activos como comité paritario, que esté todo funcionando de acuerdo a la norma, pero quisiera enfocarme tal vez en lo que viene, porque supuestamente vamos a tratar de avanzar hacia la normalidad. Yo creo que en ese avance lo que no podemos soltar es lo que ganamos, es lo que se ha obtenido a través de todo este proceso de confinamiento que hemos vivido y donde se ha abordado el teletrabajo. Quiero enfocarme en eso, en que invitar a todos los que están hoy presentes, que han desarrollado diferentes tareas y trabajo en este proceso para el post y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, en no soltar lo que se ha ganado, en no dejarlo atrás, en mantenerlo y conservarlo, y si existían compromisos, que estos se concreten, que no cambie la modalidad de trabajo que se había llevado y que se había fortalecido. Entonces, tal vez me alejo un poco de la pregunta, pero yo creo que es súper importante, porque estoy seguro que muchos comités paritarios estaban algo débil, no estaban tan empoderados, no eran tan visibles con toda su empresa o institución. Entonces, el proceso de la pandemia los llevó a hacerse visibles, presentes, activos, estar coordinados, y la invitación es que se mantenga esa línea. Por lo menos nosotros como comité paritario vamos a buscar y nos vamos a seguir fortaleciendo en eso. La conexión que se nos dio como equipo de trabajo con los trabajadores, el ser visible, y a la vez estar en contacto más directo con las autoridades y trabajando a la par, es algo que no podemos perder. Así que yo podría cerrar haciendo esa invitación a todos, que todo lo que se haya ganado, que no se suelte, que se siga de la mano. Eso es por mi parte. Gracias. Sumamente de acuerdo, Maribel. Perdón, Marisol. Me quedé pegado, lo siento. Y para cerrar, le voy a pedir a Alejandro que nos dé su opinión al respecto. Sí, mira, yo creo que una vuelta a la oficina que sea, o al puesto de trabajo, que sea consensuada, que sea pactada también con la organización, sin duda que va a facilitar que existan menos conflictos desde el punto de vista laboral, y que de una u otra manera aquí todos rememos por el mismo lado. Sí, sin duda que para algunas situaciones o algunos trabajadores puede generar angustia esto salir de tu zona de confort que tenías en la casa y volver al trabajo con estas nuevas medidas que la organización en este caso tiene que tomar. Así que es importante que se converse, que se vea caso a caso quiénes son efectivamente estos o quiénes son los que efectivamente amerita que vuelvan y quiénes deben mantener, digamos, este trabajo en casa. Ya hay que evaluarlo caso a caso, digamos, y ahí son las organizaciones las responsables de esto. Ya, eso para cerrar. Gracias, Alejandro. Sí, es interesante lo que mencionas porque estamos viviendo una suerte de paradoja, donde al comienzo no queríamos quedarnos en la casa y ahora muchos queremos quedarnos en la casa en vez de volver. Entonces ahí es un tema emergente que es bien interesante de discutir. Pero lamentablemente nos quedamos cortos de tiempo. Quiero agradecerles a todos, Cristian, Miguel, Maribel, María, Alejandro, por
por compartir con nosotros sus experiencias, su sabiduría, por dejarnos algunos pensamientos nuevos y también nuevas dudas para seguir pensando en este tema, que realmente es muy interesante y extremadamente contingente. Vamos a estar viviendo con estas preguntas, yo creo que por unos buenos meses más. ¿Ya? Para cerrar esta parte, voy a invitar ahora a Jimena Vera, nuestra presidenta del centro del Comité Paritario Casa Central de la Universidad de la Frontera, para que nos dé unas palabras de cierre de esta jornada tan especial que hemos tenido hoy día. Hola a todos, simplemente agradecer su participación. Esta es la 11ª vez que la universidad organiza este evento, la segunda vez online, y simplemente y nuevamente agradecer a todos los participantes, a los charlistas, a quienes estuvieron en el conversatorio, que nos dedicaron y nos regalaron un tiempo muy valioso. Esperarlos el próximo año, si Dios quiere, en forma presencial aquí en nuestra universidad, y para que podamos abrazarnos y saludarnos, porque ya algunas caras son bastante conocidas dentro de este encuentro. No olvidar de que esta charla que se dio hoy día se enviará junto con las certificaciones a través del correo electrónico. Y una vez más, agradecerles a todos su tiempo y si Dios quiere nos vemos el próximo año. Gracias por participar. Muchas gracias. Estimado Mauricio, gracias por la coordinación de las actividades. La gente se está retirando lentamente, hay muchos agradecimientos a través del chat. Me conmueve mucho ver que hubo harta participación y que esta actividad está tomando cada vez más fortaleza, y creo que los comités paritarios se están dando cuenta que la unión hace la fuerza. Aquí todos estamos aprendiendo de todos y creo que es una forma muy loable de poder ir en pos de todos nuestros colegas y de nosotros mismos. Un abrazo, me despido, muchas gracias.